Y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que no solamente murió por nosotros, sino que Él oró por nosotros. Oró por nosotros y nos enseñó claramente que no pertenecemos al mundo. Aunque estamos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Aunque nos envió al mundo después de sacarnos, nos envió ¿para qué? Para predicarle a aquellos que están perdidos y también salgan del mundo. Nosotros ya no vivimos de acuerdo al orden del mundo, a la costumbre del mundo, o a la religión del mundo, o a la enseñanza del mundo, sino de acuerdo al reino de Dios, su justicia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así que Dios me dijo, háblales que no pertenecen al mundo. Por eso voy en este día a cortar el tema de es necesario que la iglesia se vaya para hablar de este tema tan importante también. Porque es parte, amado hermano, de que nosotros tenemos que estar llenos para irnos en el arrebatamiento. Y comprender que no debemos acomodarnos en este mundo. Juan capítulo 17, verso 14 en adelante. Cuando usted lo encuentre, por favor, póngase de pie. Juan 17. Jesucristo orando. Del verso 14 en adelante. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de la siguiente manera. Yo les he dado tu palabra. Aleluya. Diga gracias, Señor, porque me has dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Aleluya. Porque no son del mundo. Diga conmigo, no somos del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aleluya. Mira, nuestro Padre nos guarda del mal. Cuando estamos en Él, Él nos guarda del mal. Verso 16. No son del mundo. Otra vez, no son del mundo. El Señor nos sacó de ahí. Como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, todos por favor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira cuánto necesitamos la palabra, porque la palabra nos santifica, nos purifica, porque ella es verdad, ella es santa. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Hasta ahí. Padre, te damos gracias por tu eterna y bendita palabra. Ayúdanos a entender y comprender que somos apartados para ti, que tú nos has trasladado espiritualmente del mundo de las tinieblas al reino de la luz admirable, que ya no estamos viviendo de la manera incorrecta como lo hacíamos cuando estábamos en el mundo y vivíamos de acuerdo al desorden del mundo y a las enseñanzas del mundo. Que ahora hemos tomado tu palabra en tu reino y nos ha enseñado tu verdad. Y quieres que vivamos en tu reino practicando la verdad de tu palabra, Señor. Porque quieres que vivamos en el orden santo y moral que tú has establecido para cada uno de nosotros, cumpliendo el plan y el propósito eterno que nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que la sabiduría que viene del cielo, de tu presencia santa, la sabiduría de la verdad de tu palabra, sea totalmente transformando nuestro entendimiento, transformando nuestra conciencia, nuestro subconsciente, transformando nuestra vida al orden perfecto de nuestro Señor Jesucristo, al orden perfecto del diseño, de la esencia por la cual hiciste al hombre a tu imagen y semejanza. Que todos volvamos, Señor amado, volvamos a tener esa imagen y semejanza y podamos estar contigo, Señor amado, y aquí contigo, tu Espíritu Santo en nosotros, siendo tu templo, caminar de la manera santa, sagrada, santificada, para servirte a ti, Señor amado. Háblanos hoy y enséñanos la verdad perfecta de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No somos del mundo. Y es un tema que solamente nosotros no comprendemos.
Porque si usted le habla a otra persona, ¿y dónde vives entonces? Diga, esto es espiritual. Esto es espiritual. Y déjeme decirle, nosotros lo entendemos porque hemos nacido de nuevo. Y sabemos que Dios ha hecho eterno al hombre. Usted sabía eso, ¿verdad? Que Dios puso eternidad en nuestro espíritu. Eternidad en nuestra alma. Por lo tanto, sea que vivamos con Dios o sea que vivamos sin Dios, estaremos eternamente en un lugar, con Dios o sin Dios. Pero nuestro Padre Celestial quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos estemos con Él y que todos procedamos al arrepentimiento verdadero. No decir que somos cristianos, porque todas las religiones dicen ser cristianos, sino ser hacedores del cristianismo. Hacer el cristianismo, vivir el cristianismo, obrar en el cristianismo. Porque si seguimos obrando en nuestra voluntad, entonces seguimos obrando de acuerdo al orden del mundo. Pero si obramos en el orden de la voluntad de Dios, entonces obramos de acuerdo al reino de Dios, su justicia. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Me entendió? Amén. Y en el reino de Dios, su justicia, se hace la voluntad del Padre. Amén. Hello. ¿Cuántos están haciendo la voluntad del Padre? A ver, levante la mano. Gloria a Dios que tres estamos haciendo la voluntad del Padre. Porque a eso Dios nos ha llamado. Que retornemos a su voluntad. Y tenemos que hacer la voluntad del Padre. Porque si no hacemos la voluntad del Padre, hacemos la voluntad de otro. De nosotros mismos o de quién nos está dirigiendo. Pregúntale a tu hermano, ¿quién está dirigiendo tu vida? Es bien importante que sepamos quién está dirigiendo nuestra vida. Absolutamente, amado hermano. Y yo no quiero que me dirija a nadie más. Ni yo mismo, sino Dios. Por eso tenemos que renunciar, amados hermanos. Renunciar a nuestra voluntad. Renunciar a la voluntad del mundo. Renunciar a la voluntad de Satanás. Y unirnos a la voluntad de Dios. A la voluntad perfecta de Dios. Amén. Ni siquiera quiero estar en la voluntad permitida de Dios. Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Amados hermanos, tenemos que estar en la voluntad perfecta de Dios. Cuando hacemos la perfecta voluntad de Dios y queremos vivir la perfecta voluntad de Dios, entonces nos unimos a su reino y a su justicia. Y Jesucristo oró por esto, para que entendamos nosotros que en el reino de Dios, su justicia, se obedece la palabra de Dios. ¿Quedó? Y Jesucristo nos dice claramente: yo les he dado tu palabra. Así que usted no tiene excusa. Usted tiene la palabra de Dios. Amén. Ya no depende de Dios ni de Jesucristo. Y Él murió por usted. No depende de mí. Depende de usted. Si obedecer o no obedecer la palabra. Porque la palabra ya está. Está en su corazón, está en su espíritu. Está en su mente. Jesucristo mismo dice: yo les he dado tu palabra. ¿Cuántos pueden decir: yo no tengo la palabra? Todos tenemos la palabra. Es más, la tenemos tanto que ahora usted abre ahí en internet todas las versiones de la Biblia. Y mire, solamente en español creo que hay como 10 y más versiones que usted puede mirar. Y hay versiones tan sencillas de entender como la nueva traducción actual, que es un lenguaje para niños. Un lenguaje para niños, de entender la palabra. Y Dios nos ha dado la palabra. No está, amado hermano, sellada. No está cerrada. Usted puede ahora tenerla, entenderla. Pero lo más importante, obedecerla. Obedecerla.
obedecerla. Eso es lo más importante. Jesucristo nos ha dado la verdad. Él es la verdad. Él ha venido a nuestros corazones. Él está en nosotros. Amén. Y cuando usted tiene la verdad, Jesucristo dice claramente, el mundo los aborrecerá. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. Amado hermano, amada hermana, yo no entendía esto cuando vine a Cristo, pero desde que acepté la palabra de Dios, el mundo comenzó a aborrecerme y a perseguirme, y el mundo me quería matar. Desde que vine a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la palabra y queremos caminar en la verdad del Señor, nos desunimos de la voluntad de Satanás, que es el Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo no quiere perder tampoco ninguna alma. Y va a pelear por esa alma, para que regrese de donde estaba. Hello, ¿cuántos están aquí? ¿Me está entendiendo? Y si no regresa a donde estaba, le va a hacer la vida imposible para que no continúe conociendo la verdad del Evangelio. Y así hay muchos. No avanzan porque no toman en verdad, amado hermano, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Él lo ha dado todo para que seamos más que vencedores, más que triunfadores. Amén. Amado hermano, el mundo nos aborrece a los que tenemos la salvación que Cristo nos ha dado y nos ha dado la palabra. ¿Por qué? Porque pertenecíamos al mundo, y como ya el mundo se da cuenta, todas las amistades que no tienen a Cristo, todos los personajes de gobierno del mundo se dan cuenta de que nos hemos salido del orden o el desorden, diría yo, de su suciedad o sociedad, como lo llama el mundo. Entonces, amado hermano, nos persiguen. ¿No se da cuenta que esta es una persecución? Lo que está viviendo la iglesia. Satanás persigue a la iglesia por donde quiera. Se persigue a un cristiano por donde quiera. Y Satanás le habla directamente. Le dice, no ores, no vengas a la iglesia, no ayunes, no puedes. Te va a dar el dolor de estómago. Recuerda, la gastritis. No hagas eso porque tienes problemas te va a dar dolor de cabeza. Etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento se acuerda de cualquier cosa. Comience usted a hacer las ejercicios espirituales y va a darse cuenta. Comience a orar y se va a dar cuenta que inmediatamente le llaman. Le tocan la puerta. El perro ladra. El gallo comienza a cantar para interrumpirle. El niño comienza a llorar para interrumpirle la comunión con él. Peormente a la iglesia. En ese momento viene el acuerdo de su no tengo que comprar, tengo que viajar, tengo que ir a Orlando, tengo que viajar a tal parte, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o que tengo que trabajar hoy, tengo que cualquier cosa. Porque el mundo, amado hermano, no va a querer, y peormente el Dios de este mundo, que usted conozca el reino de Dios, su justicia. ¿Me está entendiendo? Amado hermano, amada hermana, cuando usted se da cuenta que ya no pertenece al mundo, ya no encaja al mundo, y que el mundo le aborrece porque usted no es del mundo, es cuando verdaderamente usted comienza a buscar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Y para usted no va a haber culto raro, ni culto extraño, ni frío, ni caliente. No va a haber oración pequeña ni grande. No va a haber tiempo de estar en la presencia del Señor. Porque usted lo que anhela y desea es las cosas de Dios, las cosas del reino y su justicia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús claramente dice, porque yo tampoco soy del mundo. Bendito sea el Rey. ¿Y ahora qué hacemos, pastor? ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo vamos a avanzar si tenemos que tomar las cosas de este mundo? Déjeme decirle algo importante.
las cosas del mundo son de Dios. Y cuando usted se vuelve a Cristo y se da cuenta que todo es de Dios, amado hermano, Satanás no tiene nada que ver en el mundo. Él es un engañador que engañó al mundo. Cuando comenzó, amado hermano, esa mentira a vivir en el corazón del hombre en el huerto del Edén. Ahí comenzó todo. Satanás robó la autoridad que Dios le había dado al hombre. Satanás comenzó a tener el orden que Dios le había dado al hombre. Y lo hizo en un desorden, en un engaño, para que el hombre se apartara de Dios. Y el hombre creyera que también es Dios como él pensaba ser Dios. Y que se constituyó Dios por su propio orden. Y entonces el hombre cayó y entró en desobediencia con Dios. Pero amado hermano, el amor de Dios es tan grande hacia su creación más perfecta, que es el hombre, que dio a su Hijo unigénito para rescatar y salvar al hombre. ¿De dónde? ¿De dónde cayó? El hombre se encontraba en las manos de Dios, se encontraba en la presencia de Dios, vivía de acuerdo al orden de Dios. Dios le dio todo para que viviese de acuerdo a su orden. Le dio un paraíso, lo puso en un paraíso al hombre. Imagínese usted. Mire cómo está el paraíso ahora. Usted se da cuenta que la tierra está a punto de perecer. La tierra mismo clama y gime por la redención de los hijos de Dios, para volver a su estado original. La misma tierra clama y gime del desorden que hay en la tierra por causa del pecado y de la desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, amada hermana, Jesucristo no solamente derramó su sangre, murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día para salvarnos y redimirnos, sino que Él, amado hermano, sigue abogando por nosotros. Él sigue abogando por nosotros, clamando por nosotros, orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Él oró al Padre por nosotros, para que seamos guardados por el Padre. Amén. Guardados por nuestro Dios. Estando firmes en nuestro Dios. El verso 15 dice: no ruego que los quites del mundo. Él no oró para que seamos quitados del mundo, sino que Él oró. ¿Para qué? Para que seamos guardados del mal. Seamos guardados del maligno. El mal es Satanás. Y todo lo que le sigue a Satanás. Y todas las obras que se hacen en su desorden. Seamos guardados del mundo. Seamos guardados del mal, del pecado. Seamos guardados, amados hermanos, de la desobediencia. Seamos guardados de caer en tentación. Seamos guardados de irnos tras el error, tras la mentira, tras el engaño. Seamos guardados, amados hermanos, totalmente. El Señor oró. Y hoy tú miras esta palabra y conoces esta palabra. Y el Señor dice claramente, le dice al Padre: guárdalos del mal. ¿Cuántos le dicen todos los días al Señor: guárdame del mal? Todos los días tenemos que decirle al Señor: guárdame del mal. Porque estamos en este mundo. Y este mundo lo único que te atrae es a sus deleites y deseos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto tiempo pasamos en este mundo? 70, 80. Mis abuelos hasta 120 años en este mundo. ¿Y qué tiempo pasamos ofreciendo la obra al mundo? La mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo pasamos ofreciendo la obra al mundo. Y haciendo lo que nos dice el mundo. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué tiempo pasamos
en el reino de Dios, su justicia. ¿Dónde nosotros estamos ahora? Hola. Estamos en el reino de Dios, su justicia. Ahí tenemos que permanecer siempre. Santo. Tenemos que permanecer en el reino de Dios. Amén. Porque no somos del mundo. Dile a tu hermano que está al lado, tú no eres del mundo. ¿Qué te pasa, chico? ¿Por qué pasas tanto en el tiempo en el mundo? No eres del mundo. Somos del reino de Dios, su justicia. El Señor nos trasladó. El Señor nos trasladó. Amén. Nos sacó de las tinieblas, nos sacó del pecado, nos sacó de la religión, nos sacó de la costumbre, nos sacó de la impiedad, nos sacó de la vileza, nos sacó del error. Amén. Nos sacó de la mentira. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué volver ahí? ¿O por qué seguir ahí? ¿Por qué estar ahí? Cuando la palabra del Señor dice claramente que nosotros no somos del mundo. Amén. Que nosotros debemos decir al Señor, líbrame del engaño de este mundo, líbrame de las costumbres de este mundo, líbrame de las enseñanzas de este mundo, líbrame de los gobernadores de este mundo, líbrame de las leyes de este mundo. Hello, porque muchos no dicen eso. Caen o muchos son engañados por las leyes de este mundo. Bendito sea el nombre. Hay que pedir a Dios, líbrame, Señor, por favor, estoy en tus manos y quiero vivir de acuerdo a tu orden, porque no soy del mundo. Tú me puedes guardar, tú me puedes librar, porque tú tienes el control y el poder absoluto de todas las cosas que hay en este mundo. Así que, Padre, no permitas que yo camine en el orden de este mundo. No permitas que camine de acuerdo a lo que se dictamina en este mundo, que no está de acuerdo a tu voluntad, que es perfecta. Amén. Líbrame del mal. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros le oramos hacia el Señor, amado hermano, el Señor nos revela su palabra. Y el Señor comienza a santificarnos, a santificarnos, a santificarnos, a santificarnos, a cambiarnos, a cambiarnos, a cambiarnos. Entre más nos acercamos a Dios y más Él, amado hermano, comienza a darnos el crecimiento espiritual, más nos santificamos y más, amado hermano, somos parte de Él totalmente, en espíritu, en alma y en cuerpo. Por eso Jesucristo claramente ora y clama al Padre en el verso 17 de Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pregúntale a tu hermano, ¿cuántas palabras tú tienes? ¿Cuántas palabras sabes? ¿Qué tiempo tienes como creyente nacido de nuevo? ¿Qué tiempo tienes como creyente nacido de nuevo? ¿Cuántas veces has estudiado la Biblia? ¿La has leído por lo menos? ¿Conoces un capítulo de la Sagrada Escritura? Un capítulo por lo menos. La palabra nos santifica. Muchos no conocen ni siquiera el Padre Nuestro. Antes de que venga Cristo yo ya sabía el Padre Nuestro. Porque la Iglesia Católica me lo enseñó. Me lo enseñó cuando estaba pequeñito. Y mi padre me lo enseñó. Y de rodillas. De rodillas. Qué triste saber ahora que los que se llaman cristianos ni siquiera saben el Padre Nuestro. Es doloroso. Y decimos, soy cristiano y me voy al cielo. Necesitamos la palabra nos santifica. Y no solamente leerla, necesitamos aprenderla. Necesitamos aprender la palabra, que la palabra esté, amado hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón. Amado hermano, la palabra de Dios que esté marcada en todo nuestro ser, en nuestra casa. Que sepamos la palabra de Dios completamente.
Necesitamos la palabra de Dios. Ella nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos caminar en la palabra, amado hermano, para poder nosotros vivir en el reino de Dios, en su orden, en su justicia, en la autoridad de Cristo, en la obediencia a Cristo. Necesitamos la palabra, porque si no tenemos la palabra, amado hermano, ni siquiera queremos congregarnos. Peormente estar en el reino de Dios todos los días. Bendito sea el Rey. Necesitamos la palabra, amados hermanos. Porque todos los nacidos de Dios, amado hermano, viven en obediencia. No practican el pecado, dice la palabra. Todos los nacidos de Dios. Y así está escrito. No lo digo yo. Primera de Juan, capítulo 5, versos 18, 19 y 20. Vaya usted y mírenlo. Y estudiamos nosotros las cartas de Juan. ¿Cuántos vinieron el viernes y tomaron todo el estudio de las cartas de Juan? Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice Juan. Aleluya. En el mundo se practica el pecado. Muchos dicen, pastor, pero que es tan difícil no pecar. Claro, es imposible permanecer en santidad en el mundo. Es imposible permanecer en santidad sin orar. Es imposible permanecer en santidad sin leer la palabra. Es imposible permanecer en santidad sin congregarnos. Es imposible. No se puede. No se puede. Pero nosotros no vivimos en el mundo. No somos del mundo. Estamos en el reino de Dios. Vivimos en el reino de Dios. Tomamos la palabra de Dios. En el reino de Dios no se peca. En el reino de Dios no se practica el pecado. Que no. Y la palabra del Señor dice que los que han nacido en el reino de Dios no practican el pecado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y de tu hermano, tienes que vivir en el reino de Dios. Tienes que entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios no se practica el pecado. En el reino de Dios se vive en la verdad y en la justicia. Amén. Porque la palabra nos enseña. Jesucristo mismo nos dice a través de la inspiración del Espíritu Santo por los labios de Juan, el apóstol amado. Sabemos que todos los que han nacido en el reino de Dios y su justicia no practican el pecado. Aleluya. Porque si estamos practicando el pecado, eso quiere decir que no estamos viviendo en el reino de Dios. Seguimos en el mundo. Y nosotros no somos del mundo. Tenemos que trasladarnos al reino de Dios. Y comenzar a caminar en el reino de Dios. Amén. Sigue diciendo Juan claramente en el verso 18. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aleluya. ¿Cómo oró Jesús? Guárdalos del mal. Y cuando estamos viviendo la palabra y estamos en el reino de Dios, ¿qué dice? Que el Padre nos guarda. Hello. En cambio, el Dios de este mundo quiere destruirte. El Dios de este mundo no quiere que conozcas la palabra, no quiere que estés viviendo en santidad, no quiere que te congregues, que ores, que estudies la palabra, no quiere. Pero nuestro Padre Celestial, que nos engendró en una nueva vida, y nos dio nueva vida abundante. Cuando estamos en el reino, en su reino, dice la palabra claramente que Él nos guarda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él nos guarda. Amén. ¿Y qué más dice? Que cuando tú estás en el reino de Dios, viviendo en la palabra, caminando en la obediencia, dice, y el maligno no te toca. ¿Cuándo le pueden dar palmas al Rey? ¡Oh, aleluya! Bendito sea el nombre. Ni en sueños. Porque estamos en el reino. No tiene nada que ver el maligno conmigo. Cuando aparece por ahí Satanás o cualquier demonio, ya fuiste vencido en la cruz del Calvario. Cristo Jesús te exhibió públicamente, triunfando sobre de ti y sobre todos los demonios. Además venció a la muerte. Ya estás vencido. No tienes nada que ver conmigo. Eso es por cuando conocemos la palabra. ¿Dónde está escrito eso?
en segunda de Colosenses. Que Cristo venció en la cruz del Calvario. Cuando estamos viviendo en el orden de Dios, sabemos que hemos sido trasladados en el nuevo nacimiento del reino de las tinieblas, del mundo, de la mentira, del engaño, al reino de Dios y su justicia. Y estamos en el reino de Dios y su justicia, amados hermanos. La palabra dice que no practicamos el pecado, sino que, amados hermanos, nuestro Dios nos guarda y nos santifica de todo mal. Amén. Y es más, el maligno no nos toca. ¿Cuántos creen eso? Tenemos que creer eso, amados hermanos. El maligno no nos toca. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Y si somos de Dios, ya no pertenecemos al mundo. Amén. Si somos de Dios, ya no vivimos en las tinieblas. Si somos de Dios, ya no practicamos el pecado. Ya no queremos nada con los deseos de la carne. No queremos nada con la desobediencia. Amén. Y miren lo que sigue diciendo este versículo, verso 19, miren. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién está bajo el maligno? El mundo entero. Tienes que salir del mundo. Dígate, no, tienes que salir del mundo. Porque si no sales del mundo, estás bajo Satanás. Estás bajo su influencia. Le obedeces a él y no a Dios. Aunque me diga, pastor, usted está loco. No, así está escrito. Yo no estoy loco. Así dice la palabra de Dios. Amén. Y si sigues en la influencia del mundo, Dios no es tu padre. Tu padre es Satanás. Está escrito. Y Dios quiere que salgamos de ahí. Porque Satanás ya está condenado. Y todos aquellos que no siguen a Cristo también ya están condenados. ¿Usted sabía eso? Porque amaron más a Satanás y al mundo que a Cristo. Así está escrito. En Juan capítulo 3, verso 17, verso 18. Así está escrito. Amado hermano, ¿cuántos aman más a Dios sobre todas las cosas? Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Amar a Dios. Amar al reino de Dios y su justicia. Sobre todas las cosas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Los hijos de Dios, amados hermanos, han vencido al mundo. Así está escrito. Los hijos de Dios han vencido al mundo. Verso 20 de 1 de Juan capítulo 5. Ahí está escrito. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos que Él es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios, Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero más el 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros, a través de Cristo, hemos vencido al mundo. Hemos vencido al mundo. Completamente. Diga, completamente con Cristo. Hemos vencido al mundo, amados hermanos. Estamos en el mundo. Dios nos regresó al mundo, pero ya santificado, purificado, para ser obedientes a Él en el mundo. No al mundo, sino a Dios, amados hermanos. Dando ejemplo al mundo de que hay un Dios todopoderoso. Amén. Amados hermanos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Jesús nos llama a ser diferentes. A ser diferentes. Diferentes de que en el mundo. Amado hermano, amada hermana, Satanás ha tomado el control total del mundo. Y yo escucho ahora que él quiere tomar control de todo, de los alimentos. Quiere tomar control, amado hermano, de toda la ciencia, la tecnología. Quiere tomar control de todos los hombres de la tierra. El control. ¿Cómo estamos viviendo? Verdaderamente, amado hermano, amada hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no podemos esperar que los cristianos, amados hermanos, verdaderos, se dejen influenciar por los que no son cristianos. Y peormente por los pecadores. ¿Cuántos están aquí? Nosotros los verdaderos cristianos no podemos dejarnos influenciar por los que no son cristianos.
y los que se dicen ser cristianos. Nosotros tenemos que dejarnos influenciar por la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Tenemos que dejarnos influenciar por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que dejarnos influenciar, amados hermanos, por el eterno y gran Salvador que se llama Jesucristo. Por el Padre maravilloso que nos ama con amor eterno. Amén. En el mundo hay oscuridad total. En el mundo hay pecado total. En el mundo hay vileza total. Y Dios nos sacó de ahí. Amado hermano, amada hermana, Satanás es tinieblas. Y el mundo es tinieblas. Satanás es mentira. Y el mundo es mentira. Está influenciado por la mentira. Pero le damos gracias a nuestro Padre que la luz llegó a este mundo. Diga, la luz llegó a este mundo. Amén. Jesús es la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es la luz del mundo. Jesús mismo lo dice en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos tienen la luz de la vida? Amado hermano, si usted está en el mundo, amado hermano, ya no lo rodean las tinieblas, porque es luz. Tiene a Cristo que es luz, y usted es luz, porque nosotros somos la luz del mundo. También dice la palabra. No solamente Cristo es la luz del mundo, sino que nosotros somos la luz del mundo y alumbramos a los demás. Así está escrito en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad, amado hermano, que se encuentra bajo la luz, no puede estar en tinieblas. ¿Cómo está viviendo? ¿En luz o en tinieblas? Si está viviendo en luz, rodea luz. Emana luz a los demás. Y la luz lo toma a los que están al lado suyo. Pero si está viviendo de acuerdo a las tinieblas de este mundo, entonces está apagado. No hay luz. Y si no hay luz, no puede haber entendimiento de la verdad. Cristo está lejos. Hello, ¿cuántos están aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, amada hermana, la luz llegó a este mundo. Dios envió la luz al mundo. Pero amado hermano, la gente amó más las tinieblas, amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Porque sus acciones son malas. Y lo peor es, amado hermano, que la iglesia, que debe estar en el resplandor glorioso del mediodía, de la luz inaccesible de nuestro Señor Jesucristo, aún quiera y siga caminando en tinieblas. Y siga deseando las tinieblas de este mundo. Cuando deseamos estar totalmente tomados por la luz maravillosa de Jesús. Amén. Amado hermano, amada hermana, toda la humanidad allá afuera está perdida sin Cristo. Y no puede venir a la luz. Porque hay un velo que le separa. Hay un abismo que le separa. Y nosotros, amado hermano, en Cristo Jesús ha sido roto ese abismo, ha sido roto ese velo para que entendamos y comprendamos la verdad de la palabra. Dele gracias a Dios. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios? Amado hermano, la raza humana está gobernada por el pecado y sus deseos egoístas. Toda la raza humana está bajo el maligno. Amén. Sin Jesús, amado hermano, las personas están perdidas en la total oscuridad. Así está escrito. En la total oscuridad. Están perdidos en el total pecado. En la total vileza. Mire cómo está el mundo. Amado, usted ya no puede ni siquiera, amado hermano, entrar en ningún lugar con confianza. Porque lo primero que mira es pecado. Lo primero que observa es pecado. Amado hermano, es frialdad, es tibieza, es desamor. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, amada hermana, el mundo está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cuántos han resucitado con Cristo?
¿Cuántos han resucitado con Cristo? Amén. Con Cristo estoy resucitado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahora lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la palabra de Dios. Tenemos que vivir en la palabra de Dios, amados hermanos. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Sin Dios estamos condenados al infierno y al lago de fuego. Cuando nos encontramos en la oscuridad de las tinieblas y del pecado, el hombre, amado hermano, camina sin fe y sin esperanza. El hombre no puede ver la verdad. El hombre no puede ver la realidad de Dios. Vive en una mente totalmente atea, aunque diga que cree en Dios, porque no conoce a Dios. Conocemos a Dios cuando la palabra viene a nuestro corazón, cuando Cristo entra en nuestro corazón. Amén. Entonces comienza la transformación de vida, porque hemos sido llevados del pecado a la vida eterna, de la muerte a la vida eterna, de la oscuridad a la luz admirable, de la mentira a la verdad maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amado hermano, Jesús venció el dominio de la oscuridad en la cruz del Calvario. Dice la palabra que mientras Él estaba en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, hubo densa oscuridad en toda la tierra. ¿Cuántos han leído esa parte de la Escritura? Y hubieron 3 horas de oscuridad en la tierra. 3 horas. Mientras, amado hermano, Satanás y todos los gobernadores de las tinieblas, principados de las tinieblas y demonios de las tinieblas se reunían ahí en el Gólgota para celebrar el triunfo de que habían matado a Jesús. Porque Satanás pensó que lo venció a Jesús en la cruz del Calvario. Ahí Jesús estaba exhibiendo públicamente a Satanás y a todos los demonios en la cruz del Calvario. Era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Satanás estaba exhibiendo públicamente. Perdón, Jesús estaba exhibiendo públicamente a Satanás y a todos los demonios. 3 horas los exhibió públicamente. 3 horas de densas tinieblas en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús murió, yo me imagino, no dice la Escritura, Satanás festejó con todos sus demonios que mataron a Jesús. Pero cuando Jesús murió, Él fue directamente al infierno a presentarse como una resurrección en la vida y a quitarle a Satanás el dominio y el poder que le había robado al hombre en el paraíso. Le quitó no solamente el dominio, sino que todas las almas que habían sido engañadas por él, cuando Jesucristo se presentó, las liberó. Y dice la palabra que él sacó de ahí, del cautiverio, a las almas que creyeron en él. Y al resucitar al tercer día, él venció a la muerte, no solamente a Satanás, sino a la muerte misma. Venció a la muerte para darnos de vida a todos aquellos que creemos verdaderamente en él y en su palabra. Amén. Ahora mi pregunta es, y escúchame por favor, mira tu hermano, escucha al pastor, que es una palabra de Dios. ¿Has nacido de nuevo verdaderamente? ¿A qué rey estás sirviendo? ¿A qué Dios verdaderamente estás sirviendo? Si hemos nacido de nuevo y vivimos en el reino de Dios y su justicia, ahora debemos, amados hermanos, servir a Dios. Verdaderamente servir a Dios como hijos de luz que somos. Como hijos de la verdad que Dios nos ha hecho. Como hijos de la santidad donde Dios nos ha trasladado. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. Esto pues digo,
y requiero en el Señor. Mira, esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, y nos dice también a nosotros en propósito eterno, que ya no andéis como los otros gentiles, como las personas que viven en el mundo. Que no caminemos como camina la gente en el mundo. Que no andemos en la vanidad de la mente. En la vanidad de la mente, amado hermano. Todo lo que hay en el mundo es vanidad. ¿Cuántos lo sabían? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se llevará algo de este mundo? ¿Por qué no nos afanamos tanto en el mundo? No vamos a llevar nada de este mundo. Por lo tanto, no tenemos que caminar en ese desorden, tratando de obtener las cosas de este mundo cuando nada nos vamos a llevar. Dejemos que Dios nos dé lo que nos quiere dar aquí en la tierra. Amén. Pero busquemos primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Dice la palabra claramente que no andemos nosotros como la gente del mundo, y que no andemos en la vanidad de nuestra mente, queriendo obtener todas las cosas que nos llevan a la vanagloria en este mundo. Verso 18 de Efesios capítulo 4. Dice la palabra que cuando nosotros caminamos como los otros gentiles y caminamos en la vanidad de la mente, entonces tenemos el entendimiento entenebrecido. ¿Y a cuántos le ha sido roto el velo de la mente y ya no tienen el entendimiento entenebrecido? Todos los que hemos aceptado a Cristo. Claramente dice la palabra, amados hermanos, que el mundo, los gentiles que no tienen a Cristo y los que caminan en el orden de la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Amado hermano, no se me duerma, por favor. Ya no endurezca su corazón. El mundo podrá tener endurecido el corazón, pero los cristianos no. Nosotros tenemos un corazón de carne que siente y palpita y que conoce a Dios. Nosotros tenemos un corazón sensible a la presencia y a la voluntad de Dios. Y queremos hacer lo que Él nos dice. Amén. Ya nuestro corazón no está endurecido. Nuestro corazón ha sido transformado y cambiado por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando se camina, amado hermano, en la insensibilidad de este mundo, totalmente entenebrecidos en este mundo, dice el verso 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para mantener, dice, con avidez todo tipo de impurezas. Qué tremendo es. ¿Por qué el mundo sigue pecando? Porque no quiere la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia peca? Porque no quiere la palabra de Dios. Hello. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si en verdad hemos recibido la palabra y hemos aceptado a Cristo, mira lo que dice el verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Así está escrito. El espiritual se despoja del viejo hombre de maldad, del hombre de la carne, del hombre del pecado. Se despoja. Despójate del viejo hombre. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Ese hombre que ha sido viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, de Satanás y de la carne. Tenemos que, amado hermano, renunciar a ese hombre lleno de pecado. Amén. Y el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, no conformándote a este mundo,
como está en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este mundo, sino renovaos. Diga renovaos. Renovaos. Pero tienen que creerlo y desear. Porque déjenme decirle una cosa. Perdónenme que le diga esto. Pero hay muchos que están aquí, que escuchan la palabra y no la desean. Perdónenme. Y Dios conoce. Pero hay muchos que están aquí, que reciben la palabra y la anhelan con todo su corazón. Usted, amado, renóvese y diga a su mente y a su corazón: yo anhelo y deseo la palabra de Dios. Y renuncie, amado hermano, a ese deseo de no querer la palabra de Dios. Renuncio al deseo de no querer la palabra de Dios. Deseo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente la palabra de Dios, que renueva mi mente, que transforma mi espíritu, que transforma mi alma, que transforma mi corazón, mi mente, que transforma inclusive mi cuerpo físico. ¿Cuántos pueden decir amén? Amado hermano, si en verdad usted ha oído y ha recibido la palabra y ha obtenido la salvación, entonces, amado hermano, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del pecado y de este mundo, y renóvese en el Espíritu. Renóvese en el Espíritu Santo, renóvese en su espíritu, renóvese en la mente, renóvese en el corazón, para que conozca la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Y vístase, mira el 24 de Efesios 4. Y vístase del nuevo hombre. Vístase. Hay que vestirnos de Dios, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Tenemos que vestirnos de esa manera. Vestirnos del nuevo hombre. ¿Y cómo nos vestimos del nuevo hombre? Renunciando a todo aquello que no es de Dios. Sacándonos todo el vestido que no le pertenece a Dios. Primeramente tenemos que desvestirnos. Yo, para ponerme un nuevo traje blanco, tengo que sacarme este negro. No me voy a poner el traje blanco encima del negro. De la misma manera tenemos que revestirnos de todo lo que el enemigo ha puesto encima. Sacarnos la mentira, sacarnos el engaño, sacarnos la desobediencia, sacarnos el afán, la ansiedad, sacarnos el pecado, sacarnos todo aquello, amado hermano, que no le pertenece a Dios, y poner todo lo que Dios nos da para que, amado hermano, podamos seguir hacia adelante. Amén. Por eso claramente dice Juan en sus cartas, en el capítulo 2, verso 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque muchos quieren vestirse de las cosas que están en el mundo. Y no hay que amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amén. Amén. Claramente dice: si alguno ama al mundo y desea las cosas de este mundo, el amor de Dios no está en él. El amor del Padre no está en él. Así está escrito, amado hermano. Pero cuando nosotros, amados hermanos, nos desligamos espiritualmente y físicamente de este mundo y venimos totalmente al reino de Dios y su justicia, queremos, amados hermanos, permanecer en su reino y caminar en su reino y tomar el alimento de su reino y el vestido de su reino. Queremos tomar la herencia del reino de Dios, la casa que Dios nos ofrece, la eternidad que Dios nos ofrece, la vida en abundancia que Dios nos ofrece, para estar firmes en Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amado hermano, sigue diciendo el verso 18 de 1 de Juan capítulo 2, claramente, amado hermano, que nosotros tenemos que vivir en el orden completo y establecido por Dios. Y entonces Dios, amado hermano, hará algo importante en nosotros. Y dice que Dios transformará nuestras vidas y nuestros corazones para que, amado hermano, vayamos y llevamos la palabra al mundo que no conoce. Porque el verso 18, primero de Juan 17, perdón, no de la primera carta, de Juan 17 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo. Pero ya transformados y cambiados y renovados, para no caer nuevamente en el mundo, sino libertar a aquellos que están en el mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén.
Por eso, amado hermano, debe estar firme en Cristo Jesús. Firme, tomando toda la armadura que Dios le ha dado. Porque el Señor nos envía al mundo. Y tenemos una guerra en el mundo. Una guerra del bien con el mal. Una guerra de la verdad con la mentira. Una guerra de la santidad con la apostasía. Hay una guerra en el mundo. Y por eso Pablo nos enseña y nos da todas las armas que debemos tomar. Y también nos da todas las vestiduras que nos tenemos que tomar. Y con eso terminamos. Dice 2 Corintios 10, 3 al 6. Pues que, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos en este mundo, no militamos, no peleamos como pelea el mundo, como pelean los hombres. Porque las armas de nuestra milicia no son de este mundo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vaya ahí a 2 Corintios 10 y mírenlo, señálenlo. Las armas que Dios nos da, amados hermanos, la vestidura que Dios nos da, no es de este mundo. Las armas que Dios nos da para combatir contra este mundo, para combatir contra Satanás y los demonios, y combatir con los deseos de la carne, amados hermanos, son espirituales y son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza que se levante en contra del reino de Dios, su justicia. Y esas armas poderosas en Dios son las que derriban el argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Verso 5. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hello. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hay momentos en que yo digo, ya no puedo más, ya no voy a seguir, no voy a avanzar, ya no quiero ir. Ay, como quisiera, Señor, que alguien ya predique. ¿Dónde está el hermano Nelson? ¿Dónde está el hermano Carlitos para que prediquen? Y hay momentos que ya no quisiera venir porque es tanto y tanto y tanto el cansancio. Pero ahí le digo al Señor, Señor, tú me das nuevas fuerzas. Tú me das nuevas fuerzas. Y donde no hay fuerzas, el Señor me levanta. El Señor me levanta y me da la palabra, me da el mensaje. Y me dice, no te preocupes, pronto, todo esto va a cambiar. Pronto los hermanos se van a levantar. Pronto la iglesia va a ser transformada. Y entonces comenzará a trabajar en el orden de Dios cada uno de nosotros. Y tal vez yo me pueda mover a otro lado, abrir otra iglesia. O tal vez el Señor ya quiere que llevarnos a otro país. Yo no sé. Pero amado hermano, dice la palabra claramente que tenemos que levantarnos y dejar a un lado todo aquello que nos aparta del Señor. Todo aquello que nos aparta del Señor y vestirnos con la armadura de Dios. Eso le dejo de tarea. Lea Efesios capítulo 6 del verso 10 al 18. Y usted conoce la armadura de Dios. ¿Cuántos caminan tomando las armas de Dios y vestidos en el reino de Dios con su armadura o con el traje celestial que Dios nos ha dado? Y si estamos caminando de esa manera, entonces nada ni nadie podrá afectar nuestra vida espiritual, donde quiera que nos encontremos. Nada ni nadie lo podrá sacar del reino de Dios, su justicia. Se cumplirá la palabra que está en Romanos capítulo 8. Nada ni nadie lo podrá separar del amor de Cristo, porque está en la roca inconmovible que es del Señor. Ni siquiera el cansancio, ni el trabajo, ni el afán no le podrá separar, amado hermano, nada de lo creado en este mundo. Ni ningún ángel, ni ninguna potestad, ni ningún gobernador, ni ninguna cosa creada, visible o invisible, podrá separarlo cuando usted está firme en el reino de Dios, su justicia. Póngase de pie. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor, hermana Margarita. Fortalécete en el Señor, hermanos Elvis. Fortalécete en el Señor, hermana Xiomara.
Fortalécete en el Señor, iglesia de Dios. Fortalécete en el Señor, Pastor Jorge Romero. Fortalécete en el Señor. Y no solamente fortalécete en el Señor, sino toma el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? El Espíritu Santo. Toma el poder de su fuerza. Y vístete con toda la armadura de Dios. Y toma todas las armas que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Porque tú vives en el reino de Dios, su justicia. Tú estás sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y lo que ahora vives en la carne y en este mundo, lo vives en la palabra del Hijo de Dios. Por lo tanto, levántate, aliéntate para seguir hacia adelante. Toma el camino de la verdad. Toma el camino de la justicia. Toma el camino de la enseñanza correcta de la palabra de Dios y sigue adelante. Y dile al Señor: camino en fe. Camino en fe de ahora en adelante. Estando firme, viviendo firme en tu reino y en tu justicia. Tomo todo aquello que tú me has dado para vivir una vida eterna abundante contigo y cumplir el propósito que tú me has dado. Enséñame, Señor amado, a poder ejecutar los ejercicios espirituales que necesito. Enséñame, Señor amado, a ayunar. Enséñame, Señor amado, a orar. Enséñame, Señor amado, a vigilar. Enséñame, Señor amado, a poder tener intimidad privada contigo, a poder estudiar las escrituras privadamente contigo. Enséñame, Señor amado, a congregarme todo el tiempo. Enséñame a vivir en el Espíritu, a orar en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo de Dios. Oh Padre amado, por todos los que necesitan, por todos los santos. Oh Padre amado, rogamos que tú hagas una obra especial en nuestras vidas. Rogamos, Padre amado, que levantes a mi hermano, a mi hermana. Rogamos que levantes, Señor amado, el ministerio que tú has entregado a cada uno. Rogamos, Dios mío, que vivamos en la plenitud de tu reino y tu justicia. Obra, oh Dios mío, en cada uno de nosotros. Que conozcamos, Padre amado, que sepamos, Señor amado, y experimentemos, Señor amado, que somos tuyos, Padre amado, que somos la luz del mundo, que caminamos en la verdad de tu reino, en la justicia de tu reino, que caminamos en la obediencia, en la sabiduría, Señor amado, y Padre amado, en el temor reverente, que caminamos, Padre amado, realizando lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Yo te ruego por las familias que no están aquí con nosotros. Yo te ruego, Señor amado, que hagas la obra ahí en el hermano Luis, en la hermana Nilsa, en sus hijos. Que hagas la obra en nuestro hermano Alex, en su esposa, nuestra hermana Jenny, en sus hijos. Que hagas la obra en nuestro hermano Daniel, en Danielita. Haz la obra, oh Dios.